Buenos días, nosotros somos el equipo número 3 y hoy hablaremos acerca de la enfermedad de Crohn. Nuestro equipo está compuesto por Abelar Bayar, Feria Bernardini, García Ortiz, López Osuna y Romero Sayas. La enfermedad de Crohn es una patología digestiva crónica que cursa con un proceso inflamatorio del tracto gastrointestinal y puede afectar a todas sus capas, así como a toda su longitud, aunque en mayor frecuencia aparece de forma segmentaria, es decir, que puede haber zonas sanas intercaladas con zonas afectadas. Pertenece al grupo de enfermedades inflamatorias intestinales y cursa en forma de brotes, es decir, que el paciente tiene periodos en que la enfermedad está activa y con sintomatología y periodos en los que no hay manifestaciones clínicas de la enfermedad. El proceso inflamatorio es transmural, quiere decir que engloba todo el espesor de la pared. Esto explica el desarrollo de ciertas complicaciones evolutivas como lo son las fístulas, los abscesos y la estenosis. De igual manera, afecta a todo el tubo digestivo desde la boca hasta el ano, siendo lo más frecuente la afectación del último segmento del intestino delgado, que es el ilion. Este trastorno intestinal es de tipo autoinmune. Epidemiología de la enfermedad de Crohn. Se presenta con frecuencia diferente en cada país. La forma más frecuente en Europa y Estados Unidos es la ileocólica. Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en países industrializados. De igual manera, tiene una prevalencia más en áreas urbanas que en rurales. Al hablar de raza, es más común en blancos que en afroamericanos y excepcional en asiáticos. Tiene una incidencia más alta en judíos. Al hablar de sexo, en adultos es más frecuente en mujeres y en niños y jóvenes es más común en el sexo masculino. Su mortalidad es extremadamente rara en niños y adolescentes. Se diagnostica en niños e incluso en bebés menores de 1 año y suele diagnosticarse en jóvenes entre los 20 y los 30 años. Tiene un pico de incidencia entre los 55 y los 60 años. Historia natural de la enfermedad de Crohn. Principalmente tenemos a nuestro periodo prepatogénico, el cual inicia con nuestra triada ecológica, donde el medio ambiente van a ser los europeos o los descendientes de familia directamente de origen judío y blancos. En el huésped tenemos a los judíos de oriente de Europa, que son blancos entre los 15 y los 35 años de edad, con una mayoría tanto en hombres y en mujeres. En agente tenemos que es inmunitario y genético. Después pasamos a lo que es el periodo patogénico, el cual inicia con los signos y los síntomas, donde los principales son la fiebre, el dolor abdominal de tipo cólico, la diarrea, la hematoquesia, la fatiga generalizada. Después tenemos que se acompaña con anorexia, con náuseas, con emesis, con presencia de enfermedad en otras paredes, como lo puede ser la boca, que puede presentar fistulizaciones y también se puede presentar con estenosis intestinal. Después tenemos nuestro horizonte clínico, donde va a estar la presencia de granulomas, los abscesos de criptas, que van a ser ocasionales y una afectación transmural. En complicaciones tenemos la perforación o dilatación tóxica del colon y pues como causa de todo esto la muerte por carcinoma. Tenemos lo que es la prevención primaria, que principalmente se enfoca en la promoción a la salud, donde buscamos educar al paciente sobre los detonantes alimenticios de la enfermedad, qué alimentos debe de evitar y sus derivados. Dentro de ellos, por ejemplo, puede evitar la leche, la fibra de los vegetales, de ciertas ensaladas, frutas y cáscaras, entre ellas también nueces. También mostrarle una dieta baja en residuos, informarle acerca de su nutrición y abrir campañas contra el tabaquismo, ya que este favorece la aparición de esta enfermedad. Como prevención secundaria tenemos el diagnóstico y el tratamiento temprano, donde buscamos realizar ciertos tipos de estudios, entre ellos la sigmoidoscopía, donde buscamos también un engrosamiento de la pared intestinal con un estrechamiento de la luz, a través del cual solo va a pasar un hilo del medio del contraste para darnos una muestra de cómo está nuestro intestino. De igual manera tenemos lo que es nuestro tratamiento oportuno, que está principalmente dirigido al control del dolor, la reducción de la inflamación mediante el uso de esteroides, la hidratación, que es de suma importancia, la antibiótico-terapia, la reposición de electrolitos y el cambio en la alimentación, y posteriormente lo que son las cirugías para complicaciones específicas. Como prevención terciaria tenemos que
El paciente debe formar parte de un grupo de apoyo para reducir el estrés de la enfermedad, principalmente con apoyo psicológico y el manejo de dieta baja en residuos. En la enfermedad de Crohn se desconoce su etiología y se cree que la causa es multifactorial. Esto nos quiere decir que puede tener diferentes orígenes. Uno de ellos es la genética. Puede ya estar predispuesto un individuo a padecer esta enfermedad. Puede haber alteraciones en la secreción o motilidad intestinal, esto ya sea en respuesta a diferentes estímulos como son las comidas, las distensiones, estrés emocional, entre otras. Puede haber factores psicosociales. Cerca de la mitad de los afectados padecen depresión, ansiedad o algunos de esos trastornos. Puede haber alteraciones en la función inmune del tracto gastrointestinal, alteraciones de la microbiota fecal, alteraciones en la regulación del eje cerebral intestinal, hipersensibilidad intestinal con una percepción visceral de dolor aumentada y por último puede que esta enfermedad se dé por una alteración en la inervación extrínseca autonómica que podría asociarse con predominio de estreñimiento cuando la disfunción es vagal o con diarrea si es adrenérgica. En la enfermedad de Crohn tenemos dos diferentes formas de clasificarla. Una es la clasificación Viena y otra la clasificación Montreal. Cada una tiene diferentes parámetros para poder entrar. Primero vamos a ver la edad del diagnóstico. En la clasificación Viena tenemos A1 y A2. A1 corresponde a menores de 40 años y A2 mayores a 40 años. En cambio en la Montreal tenemos de la A1 a la A3. A1 corresponde a menores de 16 años, A2 entre 17 y 40 y A3 mayores de 40 años. También tenemos en la clasificación Viena las localizaciones y en la clasificación Montreal también las tenemos de L1 a L4 como vemos en la imagen. Y al igual que vemos en la imagen vemos el comportamiento de cómo es esa enfermedad según cada paciente que van de B1 a B3 en las dos clasificaciones como lo podemos ver en la pantalla. Bueno, pues como se sabe, a veces es un reto tratar de diferenciar las dos enfermedades principales de la enfermedad inflamatoria intestinal, pues que son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. En esta ocasión, pues voy a hablar más específicamente acerca de la enfermedad de Crohn, que es lo que podemos ver a nivel macroscópico como microscópico. Primeramente me gustaría empezar con una de las características principales, de que la enfermedad de Crohn, más que nada su afección es transmural. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que suele afectar desde la mucosa hasta la serosa. Esto en contraste con la colitis ulcerosa, que solo suele afectar la primera capa en sus estadios iniciales. Otra característica de la enfermedad de Crohn es que es segmentaria. Las lesiones son segmentarias o en parches. Esto quiere decir que las lesiones tienen áreas de mucosa normal alrededor de las lesiones, me refiero. Bueno, más específicamente de que las úlceras están circundadas por mucosa de aspecto normal, a diferencia de la colitis ulcerosa, que la afección pues suele ser continua. Otro dato característico de la enfermedad de Crohn es que puede afectar a cualquier porción del tracto gastrointestinal, aunque la porción más afectada, según bibliografías, es la región ileocólica. Pues como se dijo hace un momento, el carácter transmural, la misma inflamación, propicia la aparición de úlceras. Y en unas bibliografías, a las úlceras más profundas que se forman, se les llaman las úlceras en sacabocados, así se les llama. Y otro dato sobre esto, de a nivel macroscópico, claro, es de que las úlceras como más características adoptan un aspecto como serpinginoso. Y otro patrón ulcerativo que también es muy famoso y es casi patognomónico de esta enfermedad es que la mucosa presenta un aspecto en empedrado, como se ve en la imagen a la derecha, en la imagen de la derecha, como podemos ver ahí. Bueno, ahora hablando acerca de las alteraciones histológicas iniciales que se presentan pues en esta enfermedad, es la lesión de las criptas. Estas resultan infiltradas por neutrófilos.
A la imagen de la izquierda podemos ver ahí un grupo de criptas a nivel intestinal, y si nosotros hacemos un zoom podemos ver que están infiltradas por polimorfonucleares, más que nada pues los neutrófilos, ¿verdad? Que están ahí. Pero un dato que es patognomónico de la enfermedad de Crohn y contrasta con la colitis ulcerosa es de que la enfermedad de Crohn presenta granulomas a nivel microscópico. ¿Cómo se forman estos? Bueno, hay células histiocitarias que se organizan como en grupos y organizan esos granulomas, y pues contienen células gigantes multinucleadas más que nada. Aunque estas granulomas pues también se pueden encontrar en distintas partes del cuerpo por la misma extensión de la enfermedad. En la pared intestinal, los podemos encontrar en los nódulos linfáticos, en el mesenterio, en el peritoneo, en el hígado. Y en la imagen de la derecha, específicamente la imagen de la izquierda, yo encerré ahí con un óvalo la palabra granuloma. Y si nosotros hacemos un zoom en esa imagen, podemos ver cómo están formados esas células histiocitarias y que forman los granulomas. Entonces es patognomónico esta enfermedad, muy importante. Y también a decir, para terminar acerca de esto, es de que a nivel serológico también hay una diferencia en los anticuerpos que pueden formarse en la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Más específicamente, los de la enfermedad de Crohn se le conocen como ASCA, o que son los anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae. Bueno, y solo un dato extra que me gustaría decir es acerca de la característica que adopta una resonancia magnética en una persona con la enfermedad de Crohn. Y hay datos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, es el engrosamiento mural, la presencia de edema y la hipercaptación de contraste y la presencia de ulceraciones. Ahí podemos ver la imagen y las flechas presentando los datos que ahorita dije. La enfermedad de Crohn puede dar lugar a una o más de las siguientes complicaciones, las cuales serían la obstrucción intestinal. La enfermedad de Crohn afecta el espesor de la pared intestinal. Tenemos también las úlceras, tenemos fístulas, una fisura anal, desnutrición, cáncer en el colon. Otros problemas de salud también puede causar y riesgo de los medicamentos. Normalmente los intestinos sanos no inflamados contienen un gran número de células inmunitarias que se hallan en un estado de activación singular, en el cual el intestino está restringido por la respuesta inmunitaria plena a la microbiota comensal y antígenos dietéticos por vías reguladoras muy potentes que funcionan en el sistema inmunitario. Por ejemplo, linfocitos T reguladores que expresan factores de transcripción FOXP3 y suprimen la inflamación junto con citocinas antiinflamatorias como interleucina 10. Entonces, bajo condiciones fisiológicas existe una homeostasis normal entre la microbiota comensal, las células epiteliales que recubren el interior del intestino y las células inmunitarias en los tejidos. Cada uno de estos tres compartimientos mayores del hospedador funciona en conjunto con un supraorganismo integrado que se afectan por factores ambientales específicos, por ejemplo, tabaquismo, antibióticos, enteropatógenos y factores genéticos como por ejemplo la presencia de un locus en el cromosoma 16, el llamado locus IBD1, que se ha identificado como el gen NOD2. Este se ha relacionado con la enfermedad. Esto altera la homeostasis de manera interactiva y acumulada, lo cual culmina en un estado crónico de pérdida de la regulación de la inflamación, más atribuyiblemente a la alteración en el reconocimiento de la microbiota por parte de los linfocitos TCD4, TH1. Ese conduce a la segregación TNFA, factor necrosis tumoral alfa, que desencadena la respuesta inflamatoria por proceso de destrucción tisular. Yo les hablaré sobre la clínica, donde tenemos la anamnesis y la exploración física.
El dolor abdominal es uno de los síntomas habituales de la enfermedad de Crohn. Este debe realizarse en una anamnesis cuidadosa centrada en las características de dolor y los síntomas, junto con una minuciosa exploración física para guiar el proceso de diagnóstico. En la anamnesis podemos preguntar los antecedentes familiares, si han tenido una enfermedad digestiva, antecedentes personales de ingesta de fármacos, infecciones gastrointestinales, su hábito intestinal, si fuma tabaco o alguna otra droga y si ha hecho algún viaje reciente. Los principales síntomas de la enfermedad de Crohn serían el dolor abdominal en la zona del vientre, puede incluir cólicos, fiebre, fatiga, falta de apetito y una pérdida de peso. También una sensación de que necesita defecar, aun cuando sus intestinos ya estén vacíos. Puede implicar esfuerzo, dolor y cólicos. Diarrea acuosa, la cual puede tener sangre. Los signos de la enfermedad de Crohn es una enfermedad digestiva crónica e incurable. Pueden hacerse sospechar en una persona si tiene enfermedad de Crohn. Se encontraría dolor de tripa o abdominal, alteraciones a la hora de ir al baño, bien por diarrea o por distensión abdominal y estreñimiento. Esta enfermedad, según indica Botella, puede asociarse también a la afectación en otras partes como las articulaciones, la piel y los ojos. Tenemos la exploración física donde podemos ver el estado nutricional, el IMC constante de mucosas, piel, ojos, articulaciones, exploración abdominal, donde vamos a ver signos de irritación peritoneal, obstrucción, masas, zona perineal y tacto rectal. Durante el examen físico, el médico por lo general comprueba si tiene hinchazón en el abdomen, usa un estetoscopio para escuchar los sonidos de su abdomen, da golpecitos o palpa su abdomen para saber si le duele o tiene alguna sensible, si el área está sensible y para ver si el hígado o el vaso están normales o agrandados. Continúo con los estudios de gabinete. El médico puede usar las siguientes pruebas para llevar al diagnóstico de la enfermedad de Crohn. Estas son las pruebas de laboratorio: una endoscopía intestinal, estudio de tránsito esófago gastroduodenal, una tomografía computarizada. El médico también puede hacer pruebas para descartar otras enfermedades como una sería la colitis ulcerosa, la enfermedad diverticular o el cáncer, que causan síntomas parecidos a los de la enfermedad de Crohn. En las pruebas de laboratorio nos ayudan a diagnosticar la enfermedad de Crohn, incluye análisis de sangre. En esta, un profesional de la salud nos tomará una muestra de sangre y la enviará a un laboratorio para ver cómo cambian tanto los glóbulos rojos como los glóbulos blancos. Tenemos el análisis de heces. Es el examen que se le hace a la muestra de heces para un descarte o otras causas de enfermedad digestiva. Su médico le dará un recipiente al paciente para que pueda recolectar y almacenar las heces. Obviamente recibiremos instrucciones sobre dónde enviar o llevar el kit para su análisis. Tenemos la endoscopía intestinal. La endoscopía son el método más preciso para el diagnóstico de la enfermedad de Crohn y excluir otras posibles enfermedades, como ya dijimos, la colitis ulcerosa, la enfermedad diverticular o el cáncer. En esta incluimos la colonoscopia, que es un procedimiento en el cual el médico utiliza un tubo largo, flexible y el estrecho, que tiene una cámara pequeña y lija a un extremo del tubo. Se llama así ya que se observa el interior del recto y el colon. Tenemos endoscopia esófago-gastroduodenal y enteroscopia. El médico en este caso usa un endoscopio para ver dentro del tracto gastrointestinal superior, también así llamado tubo gastrointestinal superior. Tenemos la endoscopia por cápsula. En esta el paciente traga una cápsula que contiene una pequeña cámara que le permite al médico ver dentro del tubo digestivo. No se debe comer ni beber antes de este procedimiento y un profesional de la salud le dirá al paciente cómo se tiene que preparar para una endoscopia por cápsula. No se necesita anestesia para este procedimiento. Tenemos el estudio de tránsito esófago-gastroduodenal, conocido en inglés también como upper gastrointestinal, GI. Es un procedimiento en el cual se utilizan radiografías, una fluoroscopia y un líquido calcáreo llamado bario para ver el tubo gastrointestinal superior. Tenemos la tomografía computarizada.
que utiliza una combinación de rayos X y una tecnología informativa para crear unas imágenes. Los fármacos aparecen en pantalla. Bueno, hablando acerca del tratamiento farmacológico, ya que nosotros hayamos determinado la región afectada por las enfermedades del paciente, ya sea ileocecal, colónica o una afectación alta, ya que nosotros hayamos determinado la actividad de la enfermedad del paciente con la tablita del cálculo del índice de actividad de la enfermedad de Crohn, ya que hayamos determinado si es leve, moderada o grave, podemos empezar a abordar nuestro tratamiento. Como ven en la parte de arriba de este cuadro, podemos ver si la enfermedad está afectada en la región ileocecal, más específicamente. Si el paciente presenta un índice de actividad leve o moderado, podemos iniciar con budesonida. Y si este fracasa, podemos iniciar con glucocorticoides, como lo sería la prednisona o la hidrocortisona por vía intravenosa. En la parte de arriba, en las otras diapositivas, ahí pusimos las dosis de estos medicamentos específicamente. Ahora, si esta enfermedad de predominio ileocecal es grave, podemos iniciar directamente con glucocorticoides. Si este fracasa por ser corticoresistente, podemos iniciar tratamiento biológico. Esto se refiere más que nada a los tratamientos con fármacos que son anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, sería el infliximab y el adalimumab, que arriba también pusimos las dosis y son la guía de práctica clínica manejo. Si esto fracasa, el paciente no responde, podemos iniciar tratamiento quirúrgico. Ahora bien, si la afectación es colónica y el paciente tiene enfermedad leve, en un estado leve, podemos iniciar con fármacos 5-ASA, como viene ahí. Específicamente, es la mesalazina. Ahora bien, si el paciente presenta predominio colónico, pero enfermedad moderada o grave, podemos iniciar directamente con glucocorticoides. Si fracasa, por ser corticoresistente, iniciamos biológicos, al igual que el que les dije ahorita, de los anticuerpos monoclonales. Y si este fracasa, cirugía. Y también está ahí el abordaje si es afectación alta, aunque lo más común es que sea ileocecal y colónica, como hablamos a un principio de la presentación. Y este tratamiento también podemos, es necesario, muy importante, dar un tratamiento de mantenimiento en los pacientes que son corticodependientes. Este consiste en dar 5-ASA, o sea, mesalazina, y dar también azatioprina o metotrexato. Si este fracasa, damos biológicos, y si fracasa, cirugía igualmente. El tratamiento no farmacológico consiste en sí en evitar estados de malnutrición y desnutrición, así como aumentar el peso del paciente en caso de ser necesario. Los alimentos a evitar son los irritantes y aquellos que tengan gases que nos puedan hacer daño a nuestra flora intestinal. Y los alimentos sin potenciar pueden ser los que nos son beneficiosos para nosotros en nuestra flora. Pues como hablamos la vez pasada, anteriormente, ya que cuando ya no hay más remedio y tenemos que ir con un tratamiento quirúrgico, con un abordaje quirúrgico, este es el siguiente algoritmo que se encuentra en las guías de práctica clínica. Como ven, aquí es muy parecido, depende mucho de la región, ya sea ileocolónica, colónica o perianal. Bueno, en este caso, también a veces podemos irnos a tratamiento quirúrgico directo si se presenta alguna complicación de esta enfermedad, ya sea por ejemplo una perforación, una hemorragia muy severa, una oclusión persistente o una estenosis, o un absceso muy importante que no puede ser drenado por vía percutánea. En la atención primaria se busca que el paciente cambie de nutrición para así mejorar su estado en la flora intestinal. En la prevención secundaria se busca un tratamiento, buscar un diagnóstico y así poder ayudarlo en su problema. Y en la prevención terciaria se buscan grupos de ayuda con personas que han sufrido lo mismo para así aconsejar y guiar al que padece esta enfermedad que es nueva para él. En conclusión, la enfermedad de Crohn se considera hasta la fecha como una reacción inmunitaria inapropiada a la microbiota comensal endógena, autóctona,
el intestino con o sin algunos componentes autoinmunitarios.